Alcaraz choca con el juez de silla por un conflicto de marcas. ¿Alguna vez has visto un partido donde el punto más caliente no se jugó con la raqueta, sino en el cambio de lado? En Cincinnati, Carlos Alcaraz no solo avanzó con autoridad hacia los cuartos de final, también protagonizó un momento que encendió el debate en todo el circuito, porque en medio de un Masters 1000, un simple logo en una botella de agua desató una discusión que ningún fan esperaba, y que dejó claro que en el tenis profesional, las batallas no siempre se libran dentro de la pista. Alcaraz dominaba a Luca Nardi con un tenis sólido, precisión desde el fondo y una energía que dejaba sin opciones al italiano. Pero en el segundo set, durante un cambio de lado, el árbitro Greg Allensworth interrumpió la rutina. Carlos, cubre los logos de tus botellas. Un pedido que para muchos jugadores pasa inadvertido, pero que el murciano recibió con desconcierto. Miró al juez como si hubiera escuchado algo fuera de lugar. Y en ese instante, el duelo deportivo quedó en pausa para dar paso a un cruce de palabras inesperado. Greg, firme pero cordial, explicó, es lo que nos han indicado. La referencia era clara, la política de patrocinios del torneo, que exige visibilidad exclusiva para Aquafina, el agua oficial. Alcaraz, con gesto serio, respondió, sí, pero no es mi culpa. ¿Por qué tengo que cubrirlo si no es mi culpa? No voy a cubrirlo. Las cámaras captaron la escena y los aficionados, atentos al mínimo detalle, entendieron que no se trataba de una simple botella, era un principio. La normativa del Masters de Cincinnati es estricta, todo lo que aparece en cámara debe respetar los contratos con patrocinadores. Desde la ropa del personal hasta los bancos de los jugadores, cada marca está controlada. Pero en esta ocasión, el tenista de El Palmar llevaba Evian, un logo que choca con el del sponsor oficial. La fricción entre la pureza del juego y las exigencias comerciales acababa de estallar. Greg insistió, midiendo sus palabras para no tensar más el ambiente. Carlos, sin levantar la voz pero con firmeza, se mantuvo en su negativa. El murmullo en las gradas crecía, y para quienes siguen el circuito, la escena evocaba esos momentos en que los jugadores deciden marcar un límite frente a la organización. Un instante raro, porque Alcaraz no suele involucrarse en polémicas. El intercambio no pasó a mayores, pero dejó en el aire una pregunta. ¿Hasta qué punto debe un jugador adaptarse a las reglas comerciales cuando no ha firmado un acuerdo directo con ese patrocinador? Para muchos, fue una muestra de carácter, para otros, un gesto innecesario en mitad de un partido que tenía bajo control. Finalmente, Greg cedió y el juego continuó. Alcaraz cerró el partido 6-1, 6-4, sellando su pase a cuartos. Pero al abandonar la pista, la conversación no giraba solo en torno a su victoria. Entre periodistas, entrenadores y aficionados, el tema era claro. El murciano había plantado cara al sistema, y lo había hecho ante millones de espectadores. En el tenis profesional, la relación entre deporte y patrocinios es inseparable. Los contratos de visibilidad mueven millones y garantizan la viabilidad de los torneos. Sin embargo, episodios como el de Cincinnati revelan la tensión latente. El jugador está obligado a cumplir ciertas normas que, a veces, no ha elegido. Y para alguien con la proyección global de Alcaraz, cada gesto se amplifica. Este no fue un berrinche improvisado. Alcaraz defendió su postura con calma, evitando que la situación se volviera una confrontación abierta, pero dejando claro que no iba a actuar en contra de su criterio. Para los aficionados al tenis, esa serenidad bajo presión es tan valiosa como un passing shot en la línea. Envió un mensaje, su identidad y su juego no se negocian tan fácilmente. En redes sociales, la escena se volvió viral. Algunos lo celebraban como un acto de independencia, otros recordaban que las reglas son parte del paquete al entrar a un torneo. Lo cierto es que el incidente le dio una narrativa extra a su camino en Cincinnati. Ya no solo se trata de su tenis, sino de su manera de plantarse en temas extradeportivos. De cara a su duelo contra Andrei Rublev, la expectación es doble. Los analistas hablan de lo que puede ser un partidazo desde el punto de vista técnico, pero los aficionados estarán atentos a los pequeños gestos, la rutina sí, las botellas en su banquillo. El Botelgad se ha convertido en un elemento más del espectáculo. Lo interesante es que el tenis, un deporte tradicionalmente controlado y diplomático, rara vez ofrece momentos así. Y cuando ocurren, generan un eco que va más allá del torneo. Si algo dejó claro este episodio es que Alcaraz no solo juega para ganar, sino que, llegado el momento,
también juega para defender lo que considera justo. En definitiva, lo que parecía una anécdota de protocolo ha dejado huella. Los fans seguirán hablando de su revés cruzado, de su potencia al servicio, y de la vez que, en Cincinnati, dijo, no a cubrir un logo, recordándonos que el tenis también es un escenario donde la personalidad importa tanto como el marcador. El choque en Cincinnati no definirá la carrera de Carlos Alcaraz, pero sí añade un capítulo revelador a su historia. Uno en el que, sin perder la compostura, mostró que está dispuesto a defender sus convicciones incluso en medio de la competición. Para un jugador que apunta a dominar la próxima década, ese carácter puede ser tan determinante como su juego. En un deporte tan meticuloso y regido por códigos no escritos, este tipo de gestos son raros. Quizás por eso generan tanto eco entre los aficionados, porque nos recuerdan que detrás de cada punto y cada título hay un jugador con ideas propias. Alcaraz llegaba a este encuentro con una misión clara: mejorar cada día, en cada entrenamiento, en cada punto. Lo había dicho antes de empezar y, frente a Nardi, sintió que lo estaba cumpliendo. Estoy muy contento de cómo he sentido la bola, de cómo me he movido. Me he adaptado a la humedad, al calor y a todo, explicó. Su lenguaje corporal en la pista lo confirmaba: agresivo en los intercambios, rápido en las transiciones y sólido en los momentos clave. Este triunfo no solo lo colocó en cuartos de final, también reforzó una racha impresionante. Desde Montecarlo, Alcaraz no ha bajado de esa instancia en ningún torneo. El murciano reconoció que la clave está en el equilibrio entre la competencia y el tiempo libre. Estar fresco mentalmente para volver con hambre a la pista es fundamental. Con esa mentalidad y el tenis que mostró ante Nardi, Alcaraz se perfila como uno de los grandes favoritos para levantar el título en Cincinnati. Sinner da la estocada a Carlos Alcaraz en Cincinnati. El tenista italiano sufrió mucho ante Diallo, pero sigue dejando un dato en estos partidos que le hace mantener su ventaja sobre el español. Jannik Sinner sufrió la pasada madrugada para doblegar al canadiense Diallo, al que solo le pudo ganar en el segundo set en el tie-break y por 8-6, evitando así llegar a un tercer set en el que, ante alguien que saca como el norteamericano, siempre es una lotería. El propio número 1 del mundo reconocía al final del encuentro a Tenis TV haberlo pasado mal y haber sentido que era un día muy difícil en la oficina. Cuando te enfrentas a este tipo de rivales, que se muestran como grandes sacadores, siempre tienes que encontrar cierto balance desde el fondo de la pista, lo cual puede llevarte un tiempo. En ese sentido, hoy me he visto con problemas durante muchas fases del encuentro, afirmaba un Sinner que, como Alcaraz en su debut, estaba más contento por ello con el resultado y con haberse enfrentado a una situación compleja que le hace mejorar de cara a lo que ahora llega. Esa es la diferencia que más se puede apreciar entre los dos grandes talentos que dominan actualmente el tenis, que uno sufre, pero no pierde sets, mientras que Carlos Alcaraz, pese a llevar la mejor racha de resultados de su carrera desde Montecarlo, sí los ha cedido en más de una ocasión. Sinner doblega a Alcaraz en la comparativa. Sinner lleva ganados este año 28 de los 31 encuentros que ha disputado. De hecho, solo ha perdido las finales de Roma y Roland Garros ante Nadal y en Halle frente a Bublik, cuando todavía tenía en la cabeza lo vivido en la final de París. Y, en pista rápida, que es donde se disputa el Master 1000 de Cincinnati y en la que va a jugar de aquí a final de temporada, lleva casi un año sin perder. Desde que cediera la final del ATP 500 de Pekín 2024, también ante Alcaraz, nadie ha podido ganarle en esa superficie, en la que suma 23 victorias consecutivas. Carlos Alcaraz, por su parte, tiene una marca de 49-6 en este 2025, unos datos casi igual de buenos que su gran rival y que, al haber jugado más, le permite encabezar la race con una ventaja de 1.500 puntos sobre Sinner. Pero hay un dato que ofrece FI en el que el español pierde. De esos 55 partidos, el tenista murciano perdió al menos un set en 27 de ellos, casi la mitad de los que jugó. Sinner, en cambio, solo ha perdido 12 sets, 9 de ellos en las derrotas ante Alcaraz y Bublik en París, Halle y Roma, y la retirada de Dimitrov cuando le ganaba en Wimbledon. Y solo ha perdido al menos un set en 7 de los 31 encuentros que ha jugado. Como con Diallo y de Sungjae, tanto Sinner como Alcaraz sufrieron, pero uno no cedió un set y el otro tuvo que jugársela en el tercero. Ese es el aspecto que aún debe mejorar el español para ganar tiempo de juego y meter el miedo a sus rivales que Sinner ha logrado ya imponer. Carlos Alcaraz,
Sobre el calor en Cincinnati, soy de Murcia, debería estar acostumbrado. Las altas temperaturas de Ohio están siendo uno de los principales problemas del torneo. El rival serbio de Alcaraz tuvo que pedir atención médica en el descanso previo al segundo set. El calor sofocante de Ohio está siendo uno de los principales problemas del torneo. El rival serbio de Alcaraz tuvo que pedir atención médica en el descanso previo al segundo set debido a las altas temperaturas, aunque finalmente pudo terminar el encuentro. Sobre el calor que están sufriendo los tenistas en pista fue preguntado Carlos tras el partido. He intentado estar lo más concentrado posible, defender bien, que se mueva lo máximo posible. Y creo que lo he hecho bien. El calor, pienso que le ha afectado bastante a él, ha bajado la intensidad y la energía en el segundo set. Contento por haber ganado un partido tan complicado como el de hoy, declaró. El número 2 del mundo bromeó sobre las altas temperaturas y las comparó con el verano que se vive en Murcia. A veces los tenistas, con el calor, solo nos enfocamos en nosotros mismos. Simplemente pensamos que estamos teniendo problemas con el calor y con el sol y te sientes mal. Y a veces te olvidas del rival, que también está teniendo problemas o incluso más problemas que tú, dijo en una entrevista con Tennis Channel. Yo intento pensar en el rival también y en tratar de convertirlo en una batalla, que sea duro. Yo soy de Murcia y en Murcia hace mucho calor en el verano, sonríe. Así que intento decirme que tengo que acostumbrarme al calor de Cincinnati, porque estoy acostumbrado al calor de Murcia. Intento que no me afecte a mí y a mi juego, concluyó.